Buenos días niños, bienvenidos a nuestras clases virtuales. El día de hoy iniciaremos con el área de geometría. Chicos, recuerden que deben prestar mucha atención a la clase de geometría. Bien, vamos a iniciar con un pequeño video. Observen y escuchen con mucha atención. Hola, hoy vamos a conocer los triángulos. Los triángulos son los polígonos que tienen tres lados. ¿Veis? 1, 2 y 3. Pero hay varios tipos de triángulos y se clasifican por la longitud de sus lados. Según esta característica, hay tres tipos de triángulos: el triángulo isósceles, el triángulo equilátero y el triángulo escaleno. El triángulo equilátero es aquel en el que todos sus lados son iguales, es decir, miden lo mismo. ¿Veis cómo se forma? Muy bien, pues este es el triángulo equilátero y sus tres lados miden exactamente lo mismo. El triángulo isósceles es aquel en el que solo dos de sus lados son iguales y el tercero es distinto. Mirad cómo se forma. ¡Fenomenal! Pues este es el triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales y otro distinto. Por último, hay que conocer el triángulo escaleno, que es aquel en el que sus tres lados son distintos. ¿Lo veis? Fácil, ¿eh? El triángulo escaleno es el que tiene sus tres lados distintos, es decir, que ninguno de sus lados son iguales. La verdad es que si no tuvieran una... Muy bien chicos, ¿acerca de qué nos han hablado? Muy bien, de los triángulos. ¿Y cuántos lados dice que tienen los triángulos? Tres lados. Y nos hablaron de tres tipos de triángulos: triángulo isósceles, triángulo equilátero y triángulo escaleno. ¿Quién era el triangulito que tenía sus tres lados iguales? Equilátero. Isósceles tiene dos lados iguales y el escaleno, sus tres lados son diferentes. Muy bien chicos, continuamos. Bien, nuestro tema del día de hoy es, chicos, triángulos. ¿Qué es un triángulo? Es un polígono de tres lados, tres vértices y tres ángulos. Quiere decir que tiene tres lados. Por ejemplo, aquí tenemos cada segmento que forma nuestro triángulo es un lado. Entonces, ¿cuántos laditos tiene? Tres lados. Ahora, cada unión o cada puntito que tú observas es un vértice. Entonces, ¿cuántos vértices tiene nuestro triángulo? Tres vértices. Ahora, chicos, ¿qué más tenemos? Muy bien, tenemos sus ángulos. ¿Cuántos ángulos tiene? Tres ángulos. Continuamos, chicos. Según la medida de sus lados, los triángulos se clasifican según sus longitudes o medidas de sus lados. Por ejemplo, tenemos el triángulo equiláteros. ¿Cómo medían sus lados, chicos? Iguales. Sus tres lados tienen lados iguales. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro triángulo equilátero. Los tres lados miden iguales. 5, 5, 5. Cuando los tres lados tienen la misma medida, por ejemplo, si acá tuviera 3, 3, 3, es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque sus tres lados miden iguales. Isósceles. ¿Qué nos decían acerca de los isósceles? Muy bien, que tienen dos lados iguales y un lado diferente. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro ejemplo. Solamente tiene dos laditos iguales que miden 10, 10 y un lado que mide 7 centímetros. Continuamos. Escaleno. ¿Qué nos decían acerca del triángulo escaleno? Muy bien, que sus lados miden diferentes. Que sus tres lados miden desiguales, distintos. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. ¿Te das cuenta? Mira, uno mide 10, 5 y 12. No coinciden. Miden
desiguales, diferentes. Entonces, chicos, equilátero, sus tres lados miden iguales. Escaleno, sus tres lados miden diferentes, desiguales. Isósceles tiene solamente dos lados iguales y un lado diferente. Bien, hemos visto según sus medidas de sus lados. Ahora vamos a ver según sus ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos A, triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, chicos, tiene un ángulo recto. ¿Y un ángulo recto cuánto mide? Mide 90 grados. Entonces, cuando un triángulo tiene un ángulo recto, ¿cómo se llama? Triángulo rectángulo. B, acutángulo. Un triángulo se llama acutángulo cuando sus tres lados son agudos. Y si hablamos de agudos, quiere decir que tienen que medir menos de 90 grados. Aquí tenemos nuestros ejemplos. ¿Sus tres ángulos miden menos de 90 grados? Sí, entonces son ángulos agudos. Cuando un triángulo tiene tres ángulos agudos, ¿cómo se llama? Acutángulo. Continuamos. Obtusángulo. Su nombre mismo le dice, viene de obtuso. Cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso que mide mayor de 90, puede medir 110, 120, 130, 115. Entonces, para que sea un ángulo obtuso, observamos. Aquí tenemos, ¿viste? ¿Cuánto mide este ángulo de este triángulo? 120. Entonces, viene a ser un ángulo obtuso. Y por lo tanto, ¿cómo se llama este triángulo? Triángulo obtusángulo. Muy bien. Bien, ya estamos llegando a practicamos. Relaciona el nombre del triángulo según la medida de sus ángulos. Medida, chicos. ¿Cuáles eran esos triángulos? Muy bien, eran equilátero, muy bien, escaleno y isósceles. Muy bien. Aquí tenemos los triángulos según la medida de sus ángulos. Chicos, no dice según la medida de sus lados, según la medida de sus ángulos. Y ellos son rectángulo, obtusángulo y acutángulo. Entonces, chicos, por ejemplo, sus ángulos miden menos de 90 grados. Entonces, ¿qué tipo de ángulos son? Muy bien, son ángulos agudos. Y cuando sus tres ángulos son agudos, chicos, ¿cómo se llama ese triángulo? Muy bien, triángulo acutángulo. Aquí tiene un ángulo recto. Entonces, ¿cómo se llama? Muy bien, rectángulo. Y aquí tenemos su ángulo mide 120. ¿Cómo se llama? Obtusángulo. Continuamos, chicos. Pregunta 2. Escribe el nombre del triángulo según la medida de sus lados. Ahora sí nos está diciendo según la medida de sus lados. Entonces, aquí tenemos que observar si las tres medidas son iguales, ¿qué son? Equilátero. Si solamente tiene dos medidas iguales, ¿qué es? Isósceles. Y si las tres medidas son diferentes, escalenos. Entonces observamos. Mide 4, mide 3 y mide 2. Chicos, ¿qué tipo de triángulo es? Muy bien, escaleno. Bien, aquí tenemos 3, 3 y 4. ¿Qué tipo de triángulo es? Muy bien, isósceles. Aquí tenemos, mide 2, 2 y 2. ¿Qué tipo de triángulo? Muy bien, equiláteros. Ya sabes que cuando sus tres medidas son iguales, equiláteros. Cuando tiene dos medidas iguales, isósceles. Y si sus tres medidas son diferentes, escalenos. ¿Y cómo se llama ese triángulo que tiene un ángulo recto? Muy bien, triángulo rectángulo. Y si sus tres ángulos son agudos, chicos, ¿cómo se llama? Muy bien, acutángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, obtusángulo. Bien, aquí tienen su tarea para que refuercen lo que han aprendido.
Colorea de rojo los triángulos equiláteros. Quiere decir de rojo todos los que tienen la misma medida. Y de color azul los que tienen solamente dos medidas iguales. Y de verde los escalenos. Por ejemplo, acá el primero, 6, 6 y 6. ¿Qué tipo de triángulo? Muy bien, equilátero. Entonces, ¿qué color vas a colorear? Rojo. Ahora, chicos, por aquí ustedes van a decir, Miss, pero aquí no tienen numeritos. Pero mira, este lado con este lado miden iguales, pero este lado mide diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un triángulo isósceles. Muy bien. Aquí, chicos, mira, este mide 1, este mide 2 y este mide 3. ¿Qué tipo de triángulo es? Muy bien, escaleno, porque sus medidas son iguales, no, diferentes, miden diferentes, distintos. Muy bien, ahora sí dice, escribe el nombre de cada triángulo según la medida de sus ángulos. El primero tiene un ángulo recto, ¿cómo se llama? Muy bien, rectángulo. El segundo tiene un ángulo obtuso, ¿cómo se llama? Tarea para ustedes. El tercero tiene tres ángulos agudos. ¿Cómo se llaman cuando tienen sus tres ángulos agudos? Muy bien, esa tareita lo completan ustedes. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar con el siguiente curso.